noches, Dios les bendiga, hermanos. Espero que este sea un día, estemos en el fin de un día que haya sido productivo, en el cual todo haya marchado bien, aún dentro de estas circunstancias. Gracias por conectarse, gracias por estar siempre pendiente de lo que su iglesia y nuestra iglesia está compartiendo. Estamos haciendo ahorita un estudio sobre la última semana de Jesús y ahora vamos a estudiar lo que ocurrió el día martes, el martes de la última semana de Jesús. Eh, Personalmente le digo, y lo compartía con el pastor Jaime hace un momento, eh, esta vez que estabas preparando este estudio me di cuenta realmente de todas las cosas que ocurrieron, de todas las cosas que pasaron en ese día. Y es importante tomar en cuenta lo que viene ocurriendo, el contexto de lo que había pasado en los días anteriores. Pero antes de entrar a esto, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Así que les ruego que me acompañen. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres fiel, porque tu fidelidad se demuestra en el hecho que estamos acá reunidos, Señor, porque tú eres fiel sobre todo a tus propósitos más que a nuestros deseos. Te rogamos, Dios, que podamos tener un aprendizaje positivo, un aprendizaje que nos lleve a un conocimiento más profundo de tu palabra y sobre todo de quién eres tú, Señor, que podamos apreciar la obra de la cruz por medio del estudio de esta última semana y que todos los que participemos de él podamos ser edificados. Gracias Dios por nuestra iglesia y te rogamos que nos permita seguir perseverando, siendo fieles, aún en medio de estas dificultades, que es cuando realmente nuestro carácter se es forjado de una forma verdadera, Dios. Te damos gracias por eso y por todo lo demás que haces en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Y bueno, como le mencionaba, estamos ahora ya en el tercer día de esta semana, que obviamente habría de concluir con la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ocurrían de verdad bastantes cosas interesantes. Vimos el domingo lo que ocurrió con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con la entrada que pues posiblemente no fue la más, por así decirlo, sutil, no por intención de Jesús, no fue tal vez la más discreta y de nuevo no por intención de Jesús, sino porque era como compartía nuestro pastor, por las expectativas que tenían esta gente. Eh, y de hecho, esta gente, la gente de Jerusalén y de Israel tenía una expectativa que, bueno, si este era el Mesías, lo adoraban, pero no lo adoraban por lo que realmente él había de hacer, sino por lo que ellos esperaban que hiciera. Así como muchos creen en Dios y creen en Cristo, pero no por lo que él desea hacer, sino por lo que ellos creen que Dios debería hacer por ellos. Y vemos cómo ya la semana inicia el día lunes, lo veíamos ayer, y Jesús da, antes que nada, antes de empezar en lugar de establecer un reino, pues para sus discípulos lo primero que hace es que seca una higuera y vamos a ver cómo continúa esa lección. Y cuando seguimos leyendo lo que pasa también, Jesús, si bien había visitado el templo el domingo, viene ahora el lunes y lo que hace es que purifica el templo. Dice la Biblia que él, pues con un celo y con una ira santa, obviamente sin pecar, él limpia y por el mismo celo de su casa, él quita lo que había ahí, todo lo que no realmente correspondía a una verdadera adoración, lo cual me imagino que ha de haber resultado chocante para los que estaban ahí, definitivamente haber sido chocante, porque aquel que había de liberarles supuestamente, aquel que había en teoría de convertirse en rey de ellos, pues en lugar de venir y liberarlos de los romanos, que eran los enemigos para los judíos supuestamente, viene él y lo que hace es que ataca su sistema de fe. Ellos habían estado históricamente por muchos años practicando eso y la religión estaba enquistada. Religión me refiero no a un judaísmo puro con base en la ley, sino que la práctica fariseica del judaísmo estaba enquistada en la sociedad a tal punto que para ellos estaba bien lo que pasaba, para ellos estaba bien o era aceptable que el templo se convirtiera en un lugar de comercio, en una casa de ventas más que un lugar de adoración. Y lo primero que Jesús hace, lo primero que hace Jesús el lunes es, viene y limpia, y le puedo asegurar que eso había resultado chocante. Pero ahora que vamos a ver lo que pasó el martes, esto todavía fue más chocante aún. Yo le decía al pastor Jaime que yo ahora entiendo que el martes definitivamente fue cuando y aquí hablo en términos humanos, por favor no me confundan, no es que menosprecie la soberanía y el decreto de Dios. Eh,
el martes fue el día definitivamente en que la suerte de Jesús fue echada. Fue el día en el cual ya no había vuelta atrás. Después de lo que Jesús hizo el martes, no había manera que se revirtiera, no había forma que él pudiese desaparecer de nuevo y ya vivir, si eso hubiera querido, obviamente no lo deseaba así, pero lo que había de ocurrir con una persona que iba a hacer lo que Jesús hizo el martes era indudablemente la muerte. Y eso es lo que espero que veamos ahora. Le pongo acá en la presentación y le quito un momento para poder hablar mejor. Hay tres cosas que vamos a ver ahora. Hay tres cosas principales que ocurrieron el día martes. No vamos a leer todo porque si no, no terminamos ahora, hermano, y no vamos a estudiar a profundidad todo, pero sí es importante que usted sepa qué ocurre cada día. En primer lugar, lo que ocurre, y usted puede ver las citas que lo respaldan, la mayoría de citas, la mayoría de sucesos están respaldados en los tres evangelios sinópticos. El día, pues, el evangelio de Juan no registra nada que ocurre el día martes. Tres cosas en primer lugar. La enseñanza de la higuera, que es una continuación de lo que pasó el día lunes. Vale hacer la aclaración que, por ejemplo, para Mateo lo pone como un solo evento, Marcos sí lo separa como lo que ocurrió un día y lo que ocurre el otro. Eso ya lo explicó el pastor Marcelo el día de ayer. En segundo lugar, y esa es la parte más gruesa o la parte más larga, es que Jesús va y enseña en el templo y ahí vamos a ver con quiénes se encuentra. Tiene un encuentro bien interesante con varios personajes. Era como que se le iban apareciendo uno tras del otro y con cada uno de ellos tenía un intercambio de palabras que le llevaban a afirmar su divinidad y sobre todo su autoridad como hijo de Dios. Y en último lugar, nos encontramos con una escena en el Monte de los Olivos en el cual, en el Huerto de los Olivos, perdón, en el cual Jesús contesta y les da ciertos indicios a sus discípulos sobre qué había de ocurrir en el futuro. Aclaro, por tiempo y también por intención, no vamos a convertir eso en un estudio de escatología profundo porque no es la intención, sino más de ver qué es lo que Jesús quería hacer con ellos. Ya habrá un momento en el cual vamos a discutir o a explicar escatología sobre posturas o qué significa en detalle esto, pero sí vamos a tocar lo esencial que Jesús habló ahí. Entonces, de nuevo, tres cosas básicas que pasaron el día martes. En primer lugar, la enseñanza de la higuera. Segundo, lo que ocurre en el templo. Y en tercer lugar, la predicción sobre el futuro que Jesús hace. Entonces, entramos ya en el tema, mis amados hermanos. Vamos a ver algo. En primer lugar, permítame un momento. Cuando vemos la enseñanza de la higuera, vamos a ver, y si ustedes me sigue por favor a Marcos, capítulo 11, del 20 al 26, Jesús viene y da un seguimiento a la enseñanza que él hace o que él da el día anterior, porque él seca la higuera y sabemos, como se explicó, pues que esto representaba a la nación de Israel y que había sido una nación sin fruto y obviamente había una declaración sobre ellos. Pero Marcos viene y retoma que al día siguiente ellos salen de Jerusalén y regresan a Jerusalén, y cuando vienen de regreso pues pasan por la misma higuera que Jesús había secado el día anterior y se dan ciertas cosas que es importante que toquemos, y me voy a tomar el tiempo de explicar un poco acá, y si no, pues si tenemos preguntas, pues lo vemos después. Marcos 11 del 20 al 26, dice acá la escritura: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Debemos aclarar algunas cosas acá, hermanos, cosas que son muy importantes que podamos ver acá de este pasaje o de lo que ocurre acá, porque cuando Jesús le dice, cuando Pedro, perdón, le dice: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Para Pedro obviamente era algo sorprendente, algo muy, muy grande. Y Jesús, cuando dice acá tener fe en Dios, lo hace de cierta forma como una observación, como una crítica a su falta de fe. ¿En qué sentido? Bueno,
que Pedro para él era algo increíble, para lo cual para Jesús era lo más normal, o era algo que no tendría por qué haberle sorprendido. Ahora, quisiera aclarar un poco el tema de mover montañas. Eso de mover montañas no nos está invitando, amado hermano, a que tengamos una super fe o que hagamos una declaración de que algo va a pasar increíblemente si solamente tenemos fe. No, hay que entender acá que el tema de mover montañas era un dicho común para ellos. Una persona que podía remover o podía resolver un problema grande, tanto los maestros, tanto las pequeñas personas que enseñaban en aquel tiempo, pues el que movieran montañas hacía referencia de una forma, una hipérbole, una forma exagerada, hacía referencia al poder resolver un problema grande. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús aquí lo que dice es, bueno, en verdad digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, les será concedido. Ahora, quisiera aclarar algo sobre la oración y sobre la fe acá, porque acá muchos falsos maestros agarran este pasaje para enseñar sobre la confesión positiva, sobre el tamaño de fe, que la fe mueve la mano de Dios, que la fe tenemos que tener, activarla, y que si no se cumple lo que tenemos que hacer, perdón, si no se cumple lo que pedimos, entonces no teníamos fe, y que nuestra fe tiene un problema. Aquí tenemos que aclarar algo. A lo que se refiere acá, y aquí lo que Jesús dice, presupone algo muy importante, que la oración con fe está basada en la voluntad de Dios. Es decir, que una oración con fe no se refiere a que usted apriete los ojos muy fuerte y de verdad quiera que pase lo que usted quiere que pase. No, aquí lo que se refiere es qué tan fundamentada en la palabra de Dios, qué tan fundamentada o alineada con la voluntad de Dios está su oración, si está escrituralmente fundamentada. ¿Por qué? Porque obviamente la fe es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos regala, y está fundamentada necesariamente en lo que Dios ha dicho y en su voluntad. Amado hermano, si no entendemos lo que el contexto completo de la Biblia nos dice, que es que una oración con fe es la que está basada realmente, perdón, me dicen que no me veo. Ah, ok, perdón. Solo que quería asegurarme que ustedes me pudieran ver y escuchar. Como les mencionaba, una oración con fe es una oración que está alineada a lo que Dios dice, a lo que Dios ya ha establecido. ¿Por qué? Porque si decimos lo contrario, si no nos basamos en todo lo que la Biblia dice, todo lo demás que la Biblia dice, lo que la Biblia enmarca respecto a la fe, entonces caemos en decir que podemos pedirle a cosas a Dios que no estén alineadas a su voluntad, y Él estaría obligado a cumplirlas. Es decir, que si una persona viene y pide con fe que Dios le dé un carro, o Dios le dé una casa, o Dios le dé una esposa, o lo que sea, pues entonces, si aunque no sea voluntad de Dios, pero si lo pedimos con fe, es decir, si de verdad queremos que pase, Dios está obligado a que eso ocurra. Pero, amado hermano, como vimos la semana pasada con los atributos, Dios no opera con base en nuestros deseos, Dios no opera con base en emociones, Dios no opera con base en anhelos caprichosos, sino que opera con base en en su voluntad, conforme a lo que Él ha decretado. Entonces, aquí lo que Jesús dice, y es alineado, entienda por favor que Jesús les estaba preparando a ellos para que cumplieran un ministerio que era la predicación del Evangelio. Jesús en ningún momento les estaba preparando para una vida en abundancia, para una vida de bendiciones, para una vida de peticiones. Él les estaba preparando para que fuesen sus apóstoles, sus enviados allá. Por lo tanto, les estaba discipulando para que ellos cumplieran una misión noble, que era la predicación del Evangelio. Entonces, toda esta enseñanza va orientada a esto. Lo que les está diciendo es, si ustedes piden de verdad, alineado a la voluntad de Dios, eso va a ocurrir. Por ejemplo, si yo oro, por ejemplo, Señor, yo te ruego que el día de ahora tú cumplas lo que tu palabra dice, que tu palabra no regrese vacía, que las personas respondan a tu evangelio, que tú seas glorificado. Eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Dios definitivamente lo va a cumplir. Dios lo va a hacer porque está orientado a la voluntad de Dios. Ahora, que yo pida para mis caprichos, Dios tendría que ser un Dios alcahueto, y tendría que ser de verdad un Dios que yo de verdad no podría adorar y que no deberíamos adorar, porque sería un genio de la lámpara.
Adicionalmente a esto, y eso si no lo vemos más adelante, también Jesús menciona acá algo bien importante, cómo el perdón es un elemento importante de la oración, cómo nuestra oración se ve estorbada si tenemos un problema, y principalmente, por ejemplo, en el caso de esposos con nuestras esposas. Lo falaz que es venir, lo falso que es venir delante de Dios orando de una forma noble delante de Él, queriéndonos mostrar como alguien posiblemente moralmente bueno, pero tenemos un problema no resuelto con alguien acá. Tenemos un problema no resuelto con alguien con quien no tenemos una buena relación, sea padre, sea hijo, sea esposo, esposas, pastores, amigos, jefes. Amado hermano, Jesús lo que está diciendo acá es, bueno, si quiere orar conforme a la voluntad de Dios, también entonces, mire si tiene alguien quien a perdonar. Perdone, perdone usted. Si usted quiere también vivir de una forma libre de amargura, perdone usted primero. Lo que está haciendo aquí Jesús, en muy resumidas cuentas, amado hermano, y una enseñanza dirigida a sus discípulos, es que los estaba moviendo de una oración egoísta a una oración acorde a la voluntad de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta, y obviamente es retórica. ¿Cómo ha orado usted esas semanas? ¿Cómo ha estado orando usted esos días? ¿Ha estado pidiendo, por ejemplo, porque no le vaya mal? ¿Ha estado pidiendo, por ejemplo, ojalá que mi trabajo se mantenga igual, que no sufra? Ojalá que me salga esto, ojalá que me salga el beneficio de Nayib, ojalá que tenga esto, ojalá que tenga lo otro. ¿O será que usted ha pedido realmente, Señor, yo te ruego que en estos días en los cuales estamos siendo probados y que el mundo está en incertidumbre, yo te ruego que me formes conforme a la imagen de tu Hijo? Esa es una oración que Dios va a contestar seguramente. Señor, yo te pido que tú, conforme a tu palabra, me formes más según tu carácter. Que tú me permitas en estos días, que tú me muestres en esos días qué áreas hay en mí que no te glorifican y qué áreas en mí que son un estorbo para que yo te pueda servir de una forma íntegra, para que yo te pueda servir, para que yo pueda ser de edificación a mis hermanos. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? ¿Se da cuenta la diferencia abismal que hay entre una oración y otra? Ojo, no quiero decirle que usted no va a pedir por necesidades básicas. Claro que Jesús dice que tenemos que entrar, y dice, la oración modelo está, pero no solamente vamos a mantenernos en una oración por necesidades básicas. Jesús aquí está llevando a sus discípulos a una oración solamente basada en, o falta de fe basada en mis necesidades, sino realmente una oración con fe que es basada, centrada en la voluntad de Dios, la cual Él sí va a cumplir. Amado hermano, de nada o de poco le sirve a usted que Dios provea todas sus necesidades físicas. De nada, si usted sigue igual, si usted no es formado conforme a la imagen de su Hijo. El propósito incluso de la escasez, como dice, nos enseña Pablo, no me quiero desviar del tema, pero como nos enseña Pablo en Filipenses, es que aprendamos a vivir con contentamiento. Por tanto, que nuestra oración sea entonces una oración que vaya alineada a la voluntad de Dios y conforme a lo que Él quiere hacer, no conforme a lo que yo quiero. Claro, de nuevo y repito, solo antes de moverme de ese tema, no confunda. Claro, podemos traer nuestras necesidades delante de Dios, pero que no sea el centro de su oración. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar ya a la parte que es la parte más gruesa, la parte, híjole, que se pone bastante interesante realmente, y es cuando Jesús llega al templo. Lucas 21:38 nos dice que el pueblo se levantaba temprano para oírle hablar. Recuerde, mire, ubiquemos de nuevo el contexto. Son tiempos de verdad de bastante movimiento, un tiempo bastante con bastante ruido en la ciudad, porque era el tiempo de la Pascua, una fiesta central en la fe judía, y esta vez se daba el hecho de que había llegado Jesús y la gente sabía lo que había pasado. Había ese rumor de que esta persona que venía de Nazaret, que venía de otro lado, que era un Galileo, esta persona venía hablando ciertas cosas, sanaba, perdonaba pecados, hacía milagros, y la gente lo quería ver. La gente quería escucharle y se levantaban temprano para escucharle y oírle hablar en el templo. Y nos vamos a dar cuenta ahorita a través de los pasajes que leamos, que voy a procurar ir lo más rápido posible, que
Esos líderes, los líderes de los judíos, los líderes de los escribas, de los fariseos, los líderes civiles incluso, estaban bien atentos a lo que dijera él. Y le empezaban y le querían probar. Nos vamos a dar cuenta cómo hay una sucesión de pruebas por medio de preguntas y cuestionamientos que, con los cuales ellos pensaban que iban a hacerle caer y que él iba a caer mal en público. Uno tras otro de diversos grupos comenzaban a cuestionar a Jesús, uno detrás del otro. En primer lugar, los primeros que llegaron fueron los mismos jefes de los sacerdotes, escribas y ancianos, llegaron y lo primero que le dijeron fue, bueno, mira, ¿y vos quién sos y con qué autoridad venís y enseñás y decís todas estas cosas? Les ruego por favor que me acompañen en sus Biblias a Marcos 11:28. Sería bueno que tuviera su Biblia, si no yo lo puedo leer. Marcos 11:28. Miren lo que le preguntan los jefes de los sacerdotes. Aquí qué interesante es porque esta gente no tenía ni idea con quién estaban tratando, o posiblemente lo tenían y aún así le rechazaron, aún así no entendieron, porque siendo él el Hijo de Dios, siendo él Dios, viene Marcos 11:28 y dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? De enseñar, de darle vuelta a las mesas, a perdonar pecados. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Jesús, vamos a ver varias veces ahora cómo le da vuelta a argumentos que le preguntan y cómo la sabiduría divina a aparentemente aquellas preguntas. Porque, ojo, cuando le preguntan con qué autoridad hace esto, ellos según ellos lo iban a dejar callado, lo iban a dejar sin ningún tipo de respuesta para poderlo condenar. Pero miren lo que le responde Jesús. Yo también os haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahí les está preguntando indirectamente, miren, ¿ustedes creen o no? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque la respuesta, ya los fariseos y toda esta gente sabían cuál era la respuesta. Sabían realmente que el bautismo de Juan era de Dios y que ellos no habían querido creer. Los judíos se quedan sin respuesta ante Jesús, ya que ponen en evidencia que su cuestionamiento no tiene base y que es muestra de su misma incredulidad. Mire, eso se da ahora mismo, incluso en el mundo, los ateos, los escépticos, incluso los mismos cristianos, cuando les presentamos el evangelio de la gracia, el evangelio que está en las escrituras, y no el evangelio que les han enseñado por tradiciones. Mire, el escepticismo, la incredulidad, realmente no es solamente duda, es que yo no sé realmente si esto, no, es realmente antagonismo y desobediencia. Jesús pone aquí en evidencia que lo que había en los corazones de ellos no era duda, no era incredulidad, tanto como que era antagonismo, un rechazo y desobediencia a él. De hecho, no solamente se queda ahí Jesús, sino que Jesús, vemos acá 3 parábolas de una vez que Jesús contesta a ellos y les hace ver realmente la condición de su corazón. Yo les ruego que me acompañen en esas 3 parábolas para que entendamos qué es lo que Jesús piensa de la religión, qué es lo que Jesús piensa del fariseísmo, que tiene mucho que ver con la condición actual de la iglesia. Iglesia me refiero a todos aquellos que se hacen llamar iglesia, pero posiblemente no lo son. Miren esa parábola, empezamos con una parábola que solamente se encuentra en Mateo. Aquí vamos a hablar de 2 que solamente se encuentran en Mateo y una que está en Marcos también. Mateo 21:28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle.
Mire, aquí Jesús les da una bofetada a los judíos. Los judíos, esta gente pensaban que estaban bien, que ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios y que ellos tenían un sistema religioso que funcionaba. Pero Jesús les dice algo muy importante. Se fija acá como dice en el versículo 31. Os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Mire, aquí, hermano, le hago una aclaración de interpretación, una aclaración hermenéutica. Cuando dice antes, no quiere decir que las rameras y los publicanos y los pecadores entran y después los fariseos. Aquí lo que está diciendo Jesús es, miren, estos van a entrar, pero ustedes no. Eso es una expresión que ocupan los judíos de decir antes que el otro. Se refiere este sí, pero el otro no. Similar a lo que dice Jesús, por ejemplo, cuando hace la parábola del publicano y el fariseo, aquel que dice, Señor, gracias porque no soy como este. Y les dice, miren, les aseguro que el publicano, bajó justificado antes que el otro. Es decir, él sí, pero el otro no. Jesús les está diciendo, miren, en ustedes no hay arrepentimiento. Por tanto, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Porque ustedes, en teoría, dicen que sí quieren cumplir la voluntad del Padre. Pero cuando ya se les pone de manifiesto lo que esto implica, cuando ya se pone de manifiesto el precio que tienen que pagar, ustedes no lo quieren cumplir. Sin embargo, en aquellos, en los recaudadores de impuestos, en las rameras, al principio pueden rechazar y han vivido una vida que de inicio denota que no hacen la voluntad de Dios, pero cuando el evangelio les es predicado, se arrepienten y vienen. Ellos sí van a entrar al reino de los cielos. Ellos que ustedes menosprecian, que ustedes hacen de menos, ellos van a entrar y ustedes no. Esto obviamente va dirigido a los fariseos, pero nos tiene que hablar también a nosotros y dejarnos ver cómo puede haber fariseísmo en nuestros corazones. Como nosotros pensando que en base a nuestra religión, en base a nuestra práctica, tenemos ya todo asegurado, pero posiblemente no estamos viviendo una vida que agrada al Señor. Y mire, si no quedó claro, si no quedó tal vez como muy en evidencia, la bofetada que Jesús les pega a los fariseos, viene con una más difícil todavía. Y aquí me tomo el tiempo de leerlo porque es importante que lo tengamos presente. Mateo 21:33 les dice y pone otra parábola que es ya la parábola de cuando, bueno, lo voy a leer ahorita. Dice, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lugar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Vaya, hay que entender acá la simbología. El hacendado, el dueño es Dios, ¿ok? Los labradores son esta gente, son aquellos los líderes prácticamente religiosos de Israel que en teoría tienen que llevar a cabo la función de cuidar esto. Y cuando mandan los siervos, sus esclavos, se refiere a los profetas, a quienes habían de predicar, a quienes habían de enseñar. Pero los labradores, y regresamos ya a la lectura, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Es decir, lo que hizo Israel con los profetas. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Mire esto. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, vieron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Por si no les quedó claro la primera vez, aquí les dijo, miren, todo Israel, todo ese sistema sucio en que se ha convertido, esta cueva de víboras, de ladrones, en que se ha convertido la nación que mi padre escogió,
Esta misma nación mató a sus profetas y ahora que se envió al Hijo también lo va a matar. Aquí Jesús pone incluso de manifiesto que ellos podían saber que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que era el Hijo de Dios mismo, pero ellos iban a querer aún así quedarse con el reino, quedarse según ellos con el reinado de este. ¿Cuántas personas y cuántos líderes falsos, amado hermano? Yo de nuevo, esto va a los fariseos, pero es importante que aprendamos el principio. ¿Cuántos? ¿Cuántos saben que no están enseñando un verdadero evangelio? ¿Cuántos saben que no están predicando conforme a la escritura? Porque saben que si lo hacen, se les va la gente, les quitan el templo, no reciben el ingreso que quieren recibir y por tanto dejan de lado a Jesús. Están dispuestos figuradamente a sacrificar el evangelio y a sacrificar al mismo Cristo en sus iglesias con tal de quedarse ellos con su reinado supuestamente. Eso es lo que hace exactamente cada uno que sabe que no predica el evangelio y aún así no lo hace. Es lo mismo. Esos fariseos sabían que enseñaban algo falso posiblemente y estaban viendo que iban a matar al mismo Jesús, pero como ellos no querían soltar el reinado, entendieron que había que matarlo. Miren, por si la parábola anterior no fue suficientemente clara, esta ya logró que ellos comprendieran perfectamente que se trataba de ellos. Jesús estaba señalando directamente lo inaceptable que era la religión para esa religión que ellos practicaban para la norma del reino, porque lo que ellos habían convertido en la religión judía y en las prácticas del judaísmo era completamente distante del carácter de Dios y no cumplía lo que él quería que cumpliera. Toda su pomposidad, sus ritos, su disciplina, sus sacrificios no contaban para nada, no sirven para nada si no reciben al Hijo y le honran como tal y no cumplen sus mandamientos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí prácticamente. Su religión es falsa, es insuficiente. De hecho, en la parábola que sigue, que nos la vamos a ver por tiempo, que es la del banquete de bodas, que usted la ha leído toda, ya la ha leído la mayoría, que se hace un banquete y mandan a llamar y no vienen, se hay en Mateo 22, del 1 al 14, de hecho, Jesús pone un ejemplo similar. Mire, el liderazgo religioso de Israel ha desoído la invitación de Dios porque prefieren más sus costumbres. Eso no difiere mucho de la iglesia actual, porque muchos saben que no están enseñando el verdadero evangelio. Muchos saben que su enseñanza es un evangelio falso, un evangelio de confesión positiva, un evangelio que atrae a la gente en masa, un evangelio que entretiene, y lo digo entre comillas, evangelio, un evangelio que anima, que motiva, pero no es el evangelio de Cristo. Y han escuchado la invitación a venir a la verdad, y han recibido esa invitación una y otra vez, pero no vienen y siguen engañando a la gente. Mire, me parte el corazón realmente ver personas y ver la cantidad de personas que contestan amén a todas las sartas iba a decir una palabra que iba a sonar altisonante, de tonteras que estos predicadores enseñan, por no decir otra cosa. Sí, el Señor me pone que en esta Semana Santa van a pasar muchas cosas. Mira, como que fuera horóscopo. Vení, sí, mira, yo siento decirle a alguien que necesita leer esto algo ahorita, una palabra para esta persona. Mire, si Dios tuviera una palabra para cierta persona, esa persona habría leído su Biblia. Estamos jugando el Evangelio. Estamos predicando un evangelio que a la gente le gusta, un evangelio que en teoría atrae porque no ofende, porque no confronta, porque no le muestra a la gente realmente su pecado, porque no le pone en el espejo a la gente y no le dice, mira, tu primer problema realmente no es el coronavirus, tu problema no es el dinero, tu problema no es tu carácter, sino que tu problema es el pecado que te vas a condenar. Tú te vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo y no te arrepentís. Eso es impopular. Eso no llena iglesias. Si a la iglesia actual le quitamos el ruido, le quitamos el entretenimiento, le quitamos la pista de skate, la música, el humo, las luces, le quitamos la poesía, el ánimo, la prosperidad, y llevamos en lugar de eso únicamente una persona que se para y predique el evangelio fielmente, esos lugares quedan vacíos y quedan únicamente unos pocos. Pero eso es el evangelio.
Jesús ataca acá al sistema religioso y le pone de manifiesto la severidad con la que él ve a aquellos que engañan al pueblo de Dios. Dios nos libre y de verdad en nuestra iglesia, gracias a Dios, tememos a Dios y tememos a la Escritura y nos sometemos a ella, porque sabemos que hay de nosotros si enseñamos algo que la Escritura no manda. Y vamos a ver más adelante los ayes que Jesús tira sobre los fariseos. De hecho, después que pasa esto y Jesús les tira a los líderes, ellos se dan cuenta que era contra ellos. De hecho, dicen, mira, no le podemos hacer nada porque como Jesús era tan popular, no le podían agarrar, porque si lo agarraban en ese momento, ellos querían quedar bien con el pueblo, de nuevo, ellos querían que más la popularidad del pueblo que cualquier otra cosa. Dicen, bueno, entonces en lugar de capturarlo ahorita, lo que vamos a hacer es que él caiga mal. Engañémoslo para que él mismo quede mal entre el pueblo y lo empiezan a probar. En primer lugar, se ponen de acuerdo los fariseos y herodianos, es decir, los enemigos religiosos y los rivales religiosos y los rivales políticos de Jesús, personas que entre sí no se llevaban, pero se ponían de acuerdo. Mire qué interesante es darse cuenta que personas que normalmente no se llevan, se ponen de acuerdo cuando se trata de no estar de acuerdo del lado del evangelio. Hoy en día usted lo puede ver, personas que posiblemente no tienen nada que ver, pero se pueden odiar por diferentes cosas, pero si se trata de tirar el evangelio, se van a poner de acuerdo. Si se trata de rechazar a Jesús, se van a poner de acuerdo. Y eso lo vemos en los 3 evangelios. De hecho, el pasaje que vamos a leer, pero prefiero leer la porción de Marcos. Dice Marcos 12, versículo 13 en adelante. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. O sea, qué ridículo. Esta gente quería, según ellos, achicar a Jesús y dejar a Jesús sin palabras, porque según ellos lo podían burlar al poner una pregunta difícil. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Y enseñas el camino de Dios con verdad, según ellos adulando a Jesús. Jesús ya sabía lo que ellos querían preguntarle. Y le hicieron una pregunta que en teoría con esa iban a dejarlo en blanco y lo iban a dejar sin qué hablar. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Tráeme un denario, una moneda, para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Esa respuesta dejó a esta gente que lo querían confundir, lo querían achicar, lo querían humillar, los dejó con la boca abierta porque nunca se imaginaron una respuesta. Esto pone en evidencia que la sabiduría divina es infinitamente superior a la sabiduría humana. No hay pregunta que el hombre pueda hacer que pueda poner un límite a Dios. No hay pregunta o cuestionamiento que se pueda hacer el hombre que pueda arrinconar en una esquina a Dios y que Dios no pueda contestar, porque usted debe entender que las criaturas somos nosotros. Fariseos y herodianos le hacen una pregunta cuya respuesta ellos pensaban que Jesús podía dar, porque mire, si Jesús decía, por ejemplo, que había que dar al César, entonces la gente se podía poner en contra de él y decir, hey, él está con el imperio, pues ya no queremos a Jesús. Pero si Jesús decía que no había que darle, sino que había que darle a Dios únicamente, entonces él era anti-imperio y lo podían arrestar. Ellos le daban una opción de uno o la otra, y Jesús les dice los dos. Y mire qué interesante, porque si se pusieron de acuerdo fariseos y herodianos, esto nos da a entender que todo sector de la sociedad estaba amenazado por Jesús. Mire, esta gente estaba acostumbrada a vivir como ellos querían. ¿Por qué el evangelio es tan ofensivo? Porque el evangelio te quita tu status quo. El evangelio te quita tu comodidad. El evangelio te quita tu sensación de estar bien. El evangelio te quita tu sensación de que tú sos una buena persona y que no tenés que cambiar nada. Si tú seguís siendo la misma persona, o sea, sigues siendo la misma persona que era hace unos años y en teoría está en el evangelio, amado hermano, usted no ha creído en el evangelio todavía. Toda la sociedad judía estaba incómoda por lo que Jesús decía, porque les estaba tirando contra los fundamentos bajo los cuales ellos manipulaban a todos. Cuando venimos y en una iglesia que no se predica el evangelio,
se publica algo que defiende la sana doctrina, ¿por qué atacan? ¿Por qué dicen que solamente criticamos? ¿Por qué dicen que somos intolerantes o que no amamos? Más allá de que no les amemos, ellos se sienten amenazados porque en el fondo saben que es la verdad del Señor. Entonces, recuerde algo, para los judíos el ver el rostro de César en su moneda o ver ídolos romanos, de hecho era sumamente ofensivo. Pero lo que Jesús dice acá les da una lección muy importante. Lo que Jesús responde dice dos cosas esencialmente. En primer lugar, lo que Jesús les enseña ahí es que mientras estemos bajo principios del mundo, es decir, bajo gobiernos humanos, en este caso bajo César, debemos cumplir lo que las autoridades estipulan. El cristiano debe cumplirlo. Nuestro pastor acaba de enseñar algo muy importante de la tarde. Si no pudo verlo en vivo, véalo por favor en la grabación sobre si celebrar la cena del Señor o no, digitalmente. Pero dentro de eso va también que el hecho que los cristianos cumplimos las normativas civiles. ¿Por qué? Porque no queremos que por nuestra fe dar un mal testimonio de que somos irresponsables, de que somos inconsecuentes. ¿De qué nos sirve ahorita reunirnos? Claro, nos hacemos falta y nos queremos ver y nos vamos a gozar cuando nos veamos de nuevo. Pero ¿de qué sirve que nos reunamos ahorita irresponsablemente y luego tengamos que ver que alguien se haya enfermado, que alguien parta la presencia del Señor porque fuimos irresponsables? Claro, la soberanía de Dios está encima de eso, pero el testimonio que damos es que somos irresponsables. Y en segundo lugar, lo que Jesús enseña es que si bien nos tenemos que someter a las autoridades civiles, no podemos dejar de lado el darle a Dios lo que le corresponde, que es todo y la prioridad sobre nuestras acciones. Es interesantísimo darse cuenta acá cómo la inteligencia del hombre se ve humillada por la sabiduría de Dios. Cada vez que el hombre ha pretendido dejar en ridículo a Dios, se topa con que la sabiduría de él es mucho más grande y mucho más excelsa que cualquier razonamiento humano que podamos tener. Esta gente queda humillada porque obviamente no pudieron engañar a Jesús. Vienen después los saduceos, por ejemplo, y quieren probarle. Esa gente no creía en la resurrección y obviamente Jesús les contesta que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Usted lo puede leer en Marcos 12, 18 en adelante. Y viene de hecho otro y le cuestiona citando la ley. Viene una persona prácticamente que era alguien que conocía la ley y le cita la ley. Usted lo puede ver en Marcos 12 y si gusta me acompaña del 28 al 34. Y le quiero poner esto porque va en línea a lo que estamos leyendo ahorita. Marcos 12 del 28 al 34. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, o sea, un escriba, amado hermano, era alguien que conocía la ley, conocía la palabra, porque su función, su misión, su trabajo era copiar la escritura. Ellos se podían la escritura de memoria, cada punto, cada iota, que es la letra más pequeña del alefato, que es las letras griegas, perdón, las letras del hebreo. Ellos conocían a perfección la escritura. De hecho, si ellos se equivocaban, tenían que quemar lo que ellos estaban trabajando. Esta gente conocía literalmente cada punto, cada coma de la ley. Y viene este que conocía la ley y le dice, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. ¿Se imagina un humano diciéndole a Dios, hey, me llega Dios, ¿cómo sabes? O sea, eso es arrogancia. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Mire lo que le dice Jesús. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Mire, que Jesús le dijera a esa persona que no estaba lejos o que estaba cerca, claro, era algo bueno en el sentido que tenía el conocimiento correcto. El conocimiento, la ortodoxia teológica, es decir, tener una buena doctrina, pero sin haber nacido de nuevo, nos pone cerca. Pero cerca en términos de salvación de lo mismo que estar lejos, porque en su finalidad usted siempre está fuera, esté cerca o esté lejos, si no está adentro, usted no está.
no es salvo. Y sobre todo es más duro y es más humillante que estar cerca que estar lejos, porque esa cercanía no valió para nada. A él le faltaba algo para estar adentro, le faltaba nacer de nuevo. Posiblemente muchos acá pensamos que por tener una doctrina correcta, eso nos garantiza que somos nacidos de nuevo. Pero la evidencia de nuestra vida y la obediencia y el amor al Señor, como Jesús lo puso de manifiesto ahí, lo que evidencia si nacemos de nuevo o no. Jesús, de hecho, termina acá en eh, humillando de nuevo a esta gente, porque ellos le querían decir que él era simplemente, o que quién es el Hijo de Dios, quién es el Mesías, y ellos contestaban que él era el Hijo de David, haciéndole humano. Pero él contestando con base en el Salmo 110 les deja sin respuesta, porque les dice, miren, pues si David le llama al Señor, lea el Salmo 110 después, si David le llama al Señor, se refiere a él mismo en el Salmo 110, ¿cómo es él su hijo? Diciendo, miren, el que digan que soy hijo de David es porque vengo de descendencia de David, pero no es que yo sea humano 100% o simplemente humano. Y de ahí dice la Biblia que nadie pudo contestarle ni una palabra, y ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas, porque él había afirmado que él, si bien estaba en forma humana, él también era verdaderamente Dios. De hecho, ahora vemos, y vamos por el tiempo avanzando rápido, que Jesús ahora pasa a la ofensiva. Y eso se lo puede ver en los 3 evangelios, pero yo me voy a centrar en Mateo 23, el 1 al 39. No lo vamos a leer todo, obviamente, porque no terminamos ahora. Pero después de que lo atacaron a él, después de que le cuestionaron su deidad, que le cuestionaron su sabiduría, viene Jesús y les dice a los que lo están escuchando, a todo el mundo, recuerde por favor, hermano, Jesús estaba en el templo, en el lugar donde se hablaba la verdad, y les dice, miren, a estos, a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y Jesús les da, y usted cuando lea eso en su casa, Jesús les da una humildad increíble a ellos. Y se pone de manifiesto el odio, el repudio que Dios tiene contra la religión, contra aquello, y religión me refiero a la religión judía en ese tiempo que ha pervertido la palabra de Dios. Mira acá lo que dice, perdón, Jesús, cuando usted lee Mateo 23, usted se da cuenta que Jesús ataca varias cosas, de hecho proclama 8 ayes contra ellos, no vamos a verlos todos, pero Jesús ataca específicamente, en primer lugar, la contradicción que hay en los fariseos de la teoría que ellos enseñan versus su práctica. Jesús y Dios odian, detestan cuando como hijos de Dios enseñamos una cosa, pero practicamos otra. Personalmente, le puedo decir que esto me ha confrontado de una forma tan terrible. Darme cuenta como yo muchas veces he enseñado cosas que yo mismo no practico. Y le he pedido perdón a Dios. Aquí he sido el primer golpeado yo, hermano. El primero que ha sufrido acá he sido yo. Porque me he dado cuenta que he enseñado muchas veces cosas que no he querido hacer. De hecho, dice también acá en Mateo 23 que Jesús ataca su legalismo. Cómo los fariseos le imponen cargas a los demás que ellos ni siquiera querían cumplir. Legalismo, amado hermano, es quererle enseñar una carga a usted o prohibirle a usted cosas, pero sin enseñar la ley de Dios, sin enseñarle a usted cuál es el principio realmente. Es fácil decirle a la gente, mira, no escuches música cristiana, no escuches música secular, perdón, no veas tal programa, no vayas a tal lugar, no hagas esto, no hagas lo otro, pero sin enseñarle verdaderamente la ley de Dios. Mire, como pastores es fácil decirle a una persona, mira, te prohíbo tal cosa, pero eso no es lo que la Biblia dice. Como pastores la función que se tiene no es nunca prohibirle a alguien e imponer una ley, sino enseñar lo que la Biblia dice para que la persona pueda tomar decisiones sabias con base en la Escritura. El legalismo es decirle a la gente no escuches música secular, pero no explicarle, por ejemplo, cómo edificar su espíritu. De hecho, es enfocarse en cosas prohibitivas o cosas que son secundarias, cuando realmente la persona al final puede que esté podrido. Porque se dicen sepulcros blanqueados, son personas que por fuera cumplen muchas normas. ¿De qué le sirve a una persona no ver televisión, no escuchar música secular, no ir al cine, no salir en ningún lugar público, no hacer tal cosa, no tener Facebook, no sé qué? Porque muchas de esas cosas las enseñan en lugares legalistas, pero por dentro su desconocimiento de la ley de Dios hace que esté podrido. Jesús también ataca de los fariseos su deseo de ser vistos, su deseo de buscar una posición, de ser honrados. Cuando en la iglesia lamentablemente buscan una posición,
Buscan y ven al servicio como el logro de una posición, cuando realmente se trata únicamente de ser el último para servir a otros. De hecho, Jesús pone de manifiesto la inutilidad de su práctica y menciona 8 ayes sobre ellos. No voy a leerlos todos, solamente me concentro en 3 versículos. Mateo 23:23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino. Es decir, ellos contaban cada cosita. Si tenían 1000 granitos, se aseguraban de diezmar 100. Era una práctica incluso hasta ridícula, que obviamente no corresponde con lo que Dios quiere, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Es decir, ustedes hacen lo que es fácil, ustedes cumplen lo que, digamos, humanamente es posible, pero cuando ya implica que ustedes mueran a ustedes mismos, que ustedes cumplan la ley de Dios, que sus corazones se vuelvan al Señor, ustedes no lo hacen. Esos preceptos de más peso de la ley son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y esas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aquí es una comparación obviamente exagerada para entender que ellos se fijaban en lo chiquito, pero lo grande que ellos no cumplían, no lo veían, ni lo atacaban, ni lo señalaban. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Amado hermano, yo sé que esto es un ataque, eh, híjole, brutal en contra de los fariseos y su religión. Y más allá de ver cómo él odiaba y cómo Jesús repudiaba la falsedad de ellos en nombre de Dios, porque ellos lo hacían de parte de Dios delante del pueblo. Y eso es lo más ofensivo para Dios y su santidad, de que su representación en la tierra, que en teoría eran los sacerdotes, hacían una labor tan miserable y habían convertido en algo tan corrupto, algo que era santo para el Señor. Dios nos libre que estemos haciendo lo mismo. Dios nos libra a las iglesias de hacer lo mismo, de enseñar a la gente el legalismo, de enseñar a la gente cómo comportarse, pero no le enseñemos la verdad del evangelio. Que le enseñemos y que nosotros mismos incluso caigamos en eso, de pensar que el evangelio es cumplir con normas, para que en teoría la gente no se fije en la corrupción que hay en mi corazón. Dios nos libre de eso, hermano. Si usted ora esta noche, pídale al Señor que examine, que profundice y que Él pueda de verdad examinar su corazón y mostrarle a usted si hay algo de esto en su vida. Que tanto usted por fuera muestra una imagen, pero por dentro hay solamente pudrición. La buena noticia, hermano, es que el Evangelio nos dice que si vemos esa pudrición, si vemos esa miseria, si vemos todo eso, hay esperanza en nosotros en Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros, perdón, en Cristo Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, pero en primer lugar tenemos que confesarlos. Que Dios nos libre entonces de vivir un cristianismo de esta forma. Ya regresando al contexto histórico, mire, ya para este momento, amado hermano, usted ya tiene que haberse dado cuenta que ya acá la intención de Jesús era evidente. Ya él se estaba separando, desligando, de ninguna forma quería nada que ver que lo asociaran con el sistema religioso que había en ese momento en Israel. Y le señalaba perfectamente sabiendo las consecuencias. Es decir, aquí había dos opciones, hermano. Ya a este punto, después de lo que les dijo acá, o uno, él venía y les quitaba el gobierno a los romanos y les quitaba el gobierno de religioso a los fariseos, o él ya sabía que iba a ser muerto por eso. Y ya sabemos qué ocurrió. Y termino brevemente con un pasaje o una buena porción de la Biblia, que lo vemos Mateo 24 al 25, en otros lugares en Marcos, más brevemente, y en Lucas también, que es que Jesús se sienta con sus discípulos y estando con ellos le preguntan y le hacen preguntas muy importantes. Y de nuevo, como le digo, ahorita no vamos a entrar en una discusión de escatología,
Pero los discípulos le hacen preguntas muy importantes. Le preguntan, en primer lugar, que tenían que estar, cuando estaban en el Monte de los Olivos, le preguntan, mira, ¿cuándo van a ocurrir todas estas cosas? Porque ellos le mostraron el templo y Jesús les dijo, miren, les aseguro que no va a quedar ni piedra sobre piedra de esto. Entonces los discípulos después en el Monte de los Olivos le dicen, mira, ¿y cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida y el fin de esta era? Mire, de nuevo, no pretendo enseñar o cubrir toda la parte acá o todo lo que habla eh, esos evangelios, primero por tiempo y porque el propósito no es ahorita hacer un estudio escatológico. Pero en primer lugar hay que entender dos cosas. Primero, Jesús les da señales y les da principios para identificar los tiempos, para que ellos entiendan. En primer lugar, obviamente se refería, y aquí hay un principio de la interpretación, siempre en la convención o siempre en el sistema profético, siempre se da una promesa de cumplimiento inmediato que había de ocurrir de una forma cercana, pero que esto es tipología de una profecía de cumplimiento más lejano, de tema escatológico, es decir, del fin de los tiempos. Entonces, la destrucción del templo que había de ocurrir en el año 70 por obviamente el asedio a Jerusalén, era también un tipo de cumplimiento de algo mayor que es el día de la ira del Señor. No es, aquí obviamente tenemos que entrar a un estudio bien profundo para entender en qué momento Jesús se refiere a una cosa y en qué momento se refiere a otra. Porque no es claro, no hay una claridad aparente o en evidencia. Tenemos que ir paso a paso. Sin embargo, la enseñanza que debemos sacar acá, la enseñanza principal y de hecho reforzado por dos parábolas que se mencionan ahí, que es la parábola de las 10 vírgenes, se acuerda del aceite que se les acaba y de los talentos, obviamente que hay que, cómo se invertían esos talentos, es que hay que entender que la iglesia, que nosotros vamos a ser perseguidos de forma incremental, vamos a ser cada vez más perseguidos hasta el fin, pero debemos estar vigilantes y persistir en la fe. El tiempo, obviamente, ahí Jesús mismo lo dice, que el tiempo ni él mismo lo sabía, obviamente, en ese momento, no porque él no fuera Dios, sino porque él hacía desuso de su omnisciencia de forma voluntaria, que no es algo que nos es dado saber, que hay cosas que van a ocurrir y que tenemos que estar listos. Él menciona incluso que que tomaran el ejemplo de la higuera, que así como la higuera sabía que cuando llegaba el verano es porque pasaba algo con la higuera, pero que eso rápidamente pasaba. Él decía que no va a pasar esa generación hasta que eso se cumpliera. Hay dos posturas ahí que podemos aclarar después, pero lo que da a entender es que va a haber un cumplimiento de algo en un tiempo muy corto y que tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento no sabemos cuándo va a ser. Y no es que vamos a andar también de forma neurótica viendo señales del fin en cualquier momento, que el coronavirus y que la vacuna va a ser el sello del anticristo. Que no sé. Mire, eso ya de verdad meterse en locuras, amado hermano. No ponga atención a eso, porque el mismo Jesús dijo que algunos iban a anunciar que el fin era cuando no era. Algunos sabían de anunciar que eran Cristo y no son realmente. Por tanto, nuestra función como iglesia es mantenernos atentos, velar y persistir en la fe. Eso es lo que ocurrió de una forma resumida el día martes. Nuestro Señor había hablado cosas contra los fariseos que ya hacían inminente su muerte, que ya habían desencadenado, y vamos a ver mañana qué es lo que ocurre ya de cara a su muerte, pero ya lo que había de ocurrir estaba puesto en movimiento. Ya todo lo que había de hablarse y lo que Jesús hablaba contra los fariseos, ya puso en marcha el plan para matarle y para obviamente desencadenar todo lo que había de pasar el resto de la semana. Vamos a dejar entonces espacio para preguntas, hermanos, y luego oramos para concluir. No sé, Pastor Jaime, si tú quieres agregar algo más. Pastor Jaime. No, no, aquí estoy. Lo que pasa es que está medio lento el internet, pero no, está bien, Okay. excelente. Gracias, Mario, por la exposición ahí tan clara y confrontativa. Gracias. Vamos a ver si hay preguntas. No sé si hay preguntas en internet. Creo que no hay preguntas en Facebook, ¿verdad? Por el momento no, pero vamos a dar un par de
par de minutos porque al final los hermanos las hacen. ¿Alguna pregunta con respecto a las parábolas? Ok. Me preocupa que sean largas las redacciones de esas preguntas. Sí, cabal. Vamos a ver un par de minutos. Están escribiendo por el WhatsApp que hay delay en el internet, pero que ya mandaron las preguntas y no nos han caído al parecer. Ok. Bueno, mientras cae, es increíble la riqueza y la profundidad de lo que pasó en los últimos días de la vida de Jesús. De hecho, fueran estas enseñanzas como la cúspide, ¿verdad? Como la gota que rebalsó el vaso, por decirlo así. Y es curioso, como tú lo decías, porque a veces gente que ha entendido un poco diferente el Evangelio nos dicen sean como Jesús. ¿Por qué no son como Jesús? Jesús nunca buscó confrontación, Jesús siempre andaba buscando que la gente estuviera unida, Jesús andaba buscando el amor y podemos ver justamente en la última semana que Jesús sí confrontó y confrontó de una manera muy directa, hizo profecías y aseveraciones muy fuertes que incluso los mismos fariseos les dicen, nos ofendes con lo que nos estás diciendo. Correcto. Y Jesús no, bueno, si esto les ofende, pues ni modo, ¿verdad? O sea, es la parte que evidentemente nosotros no lo podemos emular de una manera tal cual, porque pues sí, Jesús conocía los corazones de las personas, ¿verdad? Y Jesús sabía quiénes ya definitivamente lo iban a rechazar totalmente, Correcto. Sí, pero eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad de señalar el error, que es parte del amor, o sea, es parte del amor. sí. Entonces, ahí hay una pregunta, la voy a poner aquí, quiero ver. Dice, Debbie pregunta, Si quieres leerla. Sí, dice, ¿cómo podemos orar con fe por cosas que no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, un familiar enfermo. Veamos, muy buena pregunta. Veamos, hay dos cosas acá. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que va a ocurrir, David. Por ejemplo, no sabemos si Dios desea que esa persona sane o no sane. Definitivamente no lo sabemos. Y no es como que vamos a decir, bueno, es que Dios me habló, que Dios quiere que él quiere que ella se sane. Eso sería obviamente engañar a las personas, porque Dios habla por medio de la Escritura. Ahora, lo que sí sabemos por la Biblia es que la voluntad de Dios es glorificarse. La voluntad de Dios es glorificarse por medio de ejecutar su perfecta voluntad. Él cuando hace su voluntad y cuando Él, su soberanía, se ve manifestada en la tierra, Él se glorifica y esa es su voluntad. Y obviamente la voluntad de Él también está manifiesta a través del plan perfecto en Cristo Jesús, que es que Cristo sea centro de todas las cosas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, orar con fe o orar conforme a la voluntad de Dios en ese caso? En primer lugar, pedir, Señor, glorifícate en esa situación. ¿Y cómo se Dios se glorifica en una situación así? Bueno, cuando a través de una circunstancia de ese tipo, Cristo puede ser glorificado. Cristo puede ser presentado en su evangelio a esas personas. No solamente de vida, claro, y eso lo digo, yo sé que no cae del todo bien cuando se dice de esta forma, pero Dios es glorificado tanto cuando el evangelio es recibido como cuando es rechazado. De hecho, cuando tenemos la oportunidad de predicar el evangelio en cualquier circunstancia, Él es glorificado.
Entonces, ¿cuál es la voluntad o cómo podemos orar en esas circunstancias? Bueno, yo desconozco si tú crees que esa persona se sane o no. Yo lo que te pido, Señor, es que tú te glorifiques, que tu voluntad sea cumplida, que tú seas mostrado como un Dios soberano y que si tú así lo deseas, que tengamos la oportunidad de que en esta ocasión, por medio de esta enfermedad, esta persona te conozca o esa persona reciba la predicación del Evangelio, pues eso te pedimos y te lo pedimos obviamente con la fe de que así va a ser, porque tenemos certeza de que Dios así obra. Dios obra para glorificarse, Dios obra para que todo sea centrado en Cristo y para que obviamente tengamos la oportunidad de proclamarlo. Entonces, es de ver un poquito más allá, y obviamente yo sé que es difícil decirlo así, yo lo digo de una forma tal vez un poco fría porque no tengo el caso de una persona enferma cerca, pero teniendo ya una persona, por ejemplo, muy amada para mí, por ejemplo, no sé, mi padre, si él estuviera enfermo, sería difícil, obviamente, para mí verlo enfermo. Sería difícil verlo así porque yo quisiera, Señor, si es tu voluntad, sanarlo, obviamente, pero no puedo decirle, Señor, declaramos que él, o sea, eso es decirle a Dios qué hacer. Yo tengo que pedirle a Él, por mucho que me duela, por mucho que sea difícil, que me permita aceptar su voluntad, glorificarlo por su voluntad y tercero, que Él sea glorificado por medio de esa circunstancia. No sé si he respondido bien tu pregunta de, bueno, vamos a darnos cuenta en unos minutos si sí o no. Dice acá el hermano Carlos Arévalo, evaluaba todo lo que Jesús encontró en Jerusalén. Me pongo a pensar en el símil de cuando se nos dice que Jesús entra en nuestro corazón con una oración de fe. ¿Cuántos fariseos, cuántos mercaderes, cuántos hipócritas hallaría el Señor en nuestro corazón? Y valdría la pena sacar tanto chunche del interior para siquiera atreverse a pensar en Jesús morando allí. Correcto, en efecto. O sea, y qué bueno ponerlo así. O sea, eh, obviamente Jesús sí viene a morar en nosotros por fe, por medio de su Espíritu, pero no se trata de una cualidad moral en nosotros. Obviamente, cuando Él viene a nuestro corazón, Él no viene y mejora lo que hay allí. Él no viene digamos, cambia, digamos que sea Mario 2.0, Jaime 2.0 o Jaime Millennium Edition. O sea, no se trata de un mejoramiento del sistema, sino que se trata de un reemplazo total. Se trata obviamente de que Él quita nuestro corazón de piedra y pone nuestro corazón, un corazón de carne que obviamente tiene que ver con la persona de Jesucristo. Por tanto, qué bueno que no se trata que nosotros le invitamos a nuestro corazón con base en los méritos nuestros, sino que Él viene por su voluntad soberana. Vamos a ver. Ok, chivísimo. Dice el hermano Vladimir, buenas noches, yo le quiero dar gracias porque de igual manera había estado actuando así. Ok, me han confrontado y cada día me ha enseñado que ese corazón ya lo necesito. Gracias por ese evangelio. Gracias, pastores, por enseñarnos y dejar que el Espíritu Santo les guíe. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. De verdad estamos contentos que se vean alimentados por lo que hemos estado compartiendo estos días. Ha sido interesante porque dentro de uno piensa trabajar desde casa, a veces es más fácil y no lo agarran a uno sin horario, pero ha sido un gozo poder preparar esto porque vemos de verdad cómo se han contestado, cómo han respondido con las preguntas que tienen y todo, y por eso de verdad un gozo poder servir de esta forma. ¿Alguna otra pregunta más? Yo creo que como no leímos Mateo 24 y 25, no hay tanta pregunta ya cuando lo lean después. Sí, como tú lo decías, Mateo 24 y 25 son considerados apocalípticos, y hay mucho que escarbar por ahí. Sin embargo, eh, a pesar de que hay diferentes posturas, creo que todos estamos de acuerdo en una, que es que la venida de Cristo es inminente. Para la venida de Cristo no estamos esperando más nada, y ya sea que nos toque pasar por la tribulación, ya sea que nos toque eh, o no pasar por la tribulación o el rapto o lo que sea, al final la Biblia es clara y enfática en que el Señor va a volver. Amén.
y eso es algo para lo que todos tenemos que estar preparados. Correcto. El hermano Sirio dice, si me puede reiterar un poco sobre Mateo 22, del 11 al 14, con gusto, hermano. Dice acá, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muy buena pregunta, hermano. La mayoría de autores, por lo menos los que yo he leído, afirman que este pasaje hace referencia a una persona que puede estar en medio, digamos, de la asamblea, pero realmente no es escogido. Así como muchas personas pueden llegar a una iglesia, se pueden sentar en una banca de iglesia por años, servir incluso, de liderar ministerios, pero a la hora de las horas el que evalúa si está realmente equipado o tiene lo necesario para estar en el banquete porque ha sido escogido para el mismo, es el que organiza el banquete. El que organiza el banquete en este caso es el Señor, y el que determina si alguien no pertenece ahí es el Señor. Por tanto, este pasaje se refiere muy posiblemente a personas que están en medio de la iglesia, están en medio de la congregación, pero realmente no son nacidas de nuevo. Pueden haber crecido con nosotros, pueden haber compartido, servido con nosotros, repartido comida con nosotros, lo que sea con nosotros. Pero al final, al final, digamos, a la hora de los cubos, como dicen por ahí, a la hora de las cuentas de verdad, vamos a dar cuenta que realmente no son nacidos de nuevo y por tanto que nunca fueron elegidos, que nunca su nombre estuvo escrito en el libro de la vida, y aunque aparentaron una vida de piedad, realmente eso venía de una falsedad en ellos, sino que realmente hubieran nacido de nuevo. Pastor Jaime, corregime ahí si yo me estoy equivocando, por favor. Sí, de hecho, esta semana escuchaba a un predicador que explicaba un texto con respecto a eso, de que será el lloro y el crujir de dientes. Yo siempre lo entendí diferente, pensé que el dolor iba a ser tanto que los dientes iban a crujir por el dolor, pero explicaba este pastor y decía, no, ahí será el lloro y el crujir de dientes porque van a haber personas que van a estar llorando, lamentándose con respecto a no haber tomado la palabra de Dios, al no haber aceptado la palabra de Dios, al no haberse arrepentido de sus pecados. Y van a haber otros que van a estar crujiendo, o sea, van a estar sufriendo y aún así van a estar en una rebeldía, resistiendo la voluntad del Señor, hasta que el Señor evidentemente los quiebra y los enjuicia, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que el desarrollo de la parábola del reino, el trigo y la cizaña, también lo deja bien claro. Es otro paralelo de que al final Dios con sus ángeles va a separar los genuinos de los falsos. Entonces, Perfecto, gracias. Hermano René pregunta, creo que muchos pensarán, he visto que el impío ora a Dios y Él les da lo que le piden. ¿Es Dios contestando o es un juicio de Dios para esas personas? Creo que muchas veces hemos tenido respuestas acerca de lo mismo, pero no está de más tener respuesta. No, muy buena pregunta. La verdad es de hecho ser falto de sabiduría, y lo digo en amor, el envidiar cuando prospera el que no conoce al Señor, porque ignoramos que muchas veces la prosperidad de esas personas es de hecho es parte de la ira de Dios sobre ellos. Suena ilógico, suena como, bueno, ya quisiera yo que Dios derramara su ira sobre mí de esa forma, ¿verdad? Con millones de dólares y con carros y con casas, pero es que ahí tenemos que verlo con una mentalidad no tan mundana, sino que entender que de nada te sirve que toda tu vida has tenido esa riqueza que te hace vivir una vida suficiente o autosuficiente, si eso va a hacer que tú no veas hacia arriba y te des cuenta que tu necesidad real es algo que trasciende este mundo. Tu necesidad real es qué va a pasar con tu vida, con tu alma, con tu espíritu cuando este mundo cese. Entonces, de hecho, a mí me encanta mi salmo favorito, y obviamente yo sé eso de escoger escrituras no es como muy reformado que digamos, pero mi salmo favorito es el Salmo 73, porque dice el salmista prácticamente que él veía cómo eran prosperados los impíos, y él dice a medio salmo que él había pensado como bestia, que había pensado o sea, poco sabio al envidiar a los impíos.
porque luego él se da cuenta que su porción es el Señor, que con todo él siempre ha estado con él. Y él ahí evoca la suficiencia que hay en el Señor. Si bien él no podía tener mucho, tenía bastante, tenía poco, su porción, es decir, lo que nos corresponde, lo que nos ha sido dado, es el Señor. Muchas veces envidiamos a los impíos, pero nos damos cuenta que posiblemente sea la limitación que tenemos lo único que nos mantiene todavía dependiendo de Él. Que si Dios nos bendijera con prosperidad financiera, nos bendijera con la capacidad de suplir todas nuestras necesidades físicas, ya no dependeríamos de Él como lo hacemos ahorita. Entonces, que les conteste realmente Dios. Sí, o sea, Dios en su bondad, como hablábamos, su gracia común, Él bendice a creyentes y no creyentes. Pero ya visto de un punto de vista más profundo, para muchos, para los no creyentes sobre todo, la riqueza es su misma condenación. Veamos, dice acá Daniel Guevara, me veo confrontado por el hecho que nos habla Romanos 3 del 2 al 18, como existe una tendencia a volverse más farisaicos, es también tan sutil que tal vez ni siquiera lo notemos, pareciera que nuestra carne está natural de inclinarse a esta dirección. Sí, somos fariseos en recuperación, pero gloria a Dios por el Evangelio. Amén, hermano. Sí, no, claro, ser fariseo es fácil porque, o sea, es la tendencia de nuestra carne. La tendencia de nuestra carne obviamente es mostrar una imagen que no corresponde a algo. Yo me acuerdo hace años leí un devocional, que la mayoría lo hemos leído, que se llama En pos de lo supremo, de Oswald Chambers, y él dice, mira, no vengas a Dios con tu deseo de cambiar, venía a Dios con tu miseria. O sea, con incluso decirle a Él, mira, no quiero cambiar esto, yo amo mi pecado. No vengas a Él con una actitud fariseica, mira, Señor, yo quiero cambiar porque quiero hacer tu voluntad, Señor, mira, yo quiero servirte, yo aquí. No, mira, venía a Él con la actitud sincera de decirle, mira, yo soy así, tengo este pecado, amo este pecado, lo atesoro en mi corazón, yo sé que te ofende, pero aún así lo amo. Porque el fariseo lo que le gusta es esconder la podredumbre que hay. Y una persona que de verdad tiene un corazón contrito es, Señor, aquí está toda la podredumbre que tengo, yo no puedo hacer nada con ello. Muy buen punto, Daniel, gracias. ¿Alguien más? No sé si hay alguna pregunta más, creo que no, ¿verdad? No, está bien. Bueno, ahí cae otro. Ah, no, solo eso. Un saludo ahí. Saludos, saludos, hermana Karen. Perfecto, bueno, entonces si no hay más preguntas, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a orar para terminar entonces, para que podamos descansar con nuestras familias. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias este día por tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos aprendiendo qué ocurrió en esta semana tan importante, que entendemos que la Escritura es la semana más importante que ha habido en la historia, porque se ponía ya de manifiesto, de forma ya irreversible, en marcha todo aquello que había de ocurrir para que tu plan redentor se manifestara, Señor, para que tu gracia revelada en Cristo Jesús se mostrara en una muerte horrenda. Gracias, Señor, porque la palabra con la que nos has enseñado ahora, si bien confrontó a los fariseos, confronta también a la iglesia contemporánea. Te rogamos, Señor, de todo corazón, si bien nuestra carne ama esto, que aunque nos duela, tú muestres en nosotros aquellas áreas en las cuales somos fariseos, en aquellas cosas, circunstancias, creencias en las cuales valoramos más la apariencia, valoramos más una práctica, un rito, que realmente el amor sincero a ti y el cumplimiento de tus mandamientos. Yo te doy gracias por mi iglesia, por nuestra iglesia, por este lindo grupo de hermanos que tú has juntado en tu soberanía, que nos has permitido por tu bondad aprender de ti. Te pedimos que tu palabra, Señor, produzca un fruto verdadero, un fruto que permanezca en nosotros, para que también así podamos compartir tu evangelio de forma fiel a aquellos que no lo han escuchado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche.